Buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy tenemos el tema en la materia de práctica forense fiscal y administrativa del grupo 9002 del 10º semestre. Y esta corresponde a nuestra actividad número 6, video número 6, unidad 6. Esta materia la lleva facultando el doctor David Ulises Guzmán Palma y bueno, aquí su alumna Arisbeth Beltrán Arellano. Vamos a comenzar con el tema de nuestra presentación que se llama el precedente judicial. Vamos a comenzar con una pequeñísima introducción donde dice la introducción. El presente trabajo tiene como la finalidad desarrollar un análisis sobre la figura del precedente judicial en el sistema jurídico mexicano. Se toman como base los recursos de la unidad académica y las fuentes oficiales del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todos por su sigla la conocemos como la SCJN, entre paréntesis. Entonces, nuestro tema, como ya lo mencioné, es el precedente judicial. Vamos a entrar en un análisis un poquito exhaustivo y para que nos quede claro el tema. ¿Qué es el precedente judicial? Aquí tenemos a la diosa de la justicia. Nos dice, ¿qué es el precedente judicial? Es la resolución previa de un caso que toma un tribunal al resolver un caso jurídico y esta debe ser tomada como guía obligatoria precedente para resoluciones de futuros casos. ¿Esto qué quiere decir? Que como su propia palabra lo dice, un precedente es porque hubo un acto antes, ¿no? Entonces, le llamamos un precedente. Por supuesto que para contar como precedente debe cumplir con diferentes requisitos que a lo largo de la presentación vamos a ir viendo. Aquí tenemos una siguiente descripción un poquito más explicativa y honda. Es una institución que lleva una larga trayectoria en la figura jurídica mexicana. El precedente es una jurisprudencia que ha sido fruto de una reforma judicial que agrega el concepto cuando es aprobado por 2 o terceras partes de los ministros de la SCJN. Y cuando esto sucede, no es necesario realizar 5 criterios en el mismo sentido, sino al volverse jurisprudencia, debe ser tomada como un precedente judicial obligatorio. Continuamos. ¿Cómo se usa el precedente en un juicio en México? Específicamente, ayuda a fundamentar jurídicamente el argumento, ya que de existir un caso igual o muy parecido y corresponde a un antecedente resuelto por la Suprema Corte de Justicia, a lo cual el juez debe tomar en cuenta el precedente. Esto quiere decir que el precedente o la jurisprudencia como tal es vaya la redundancia, es un precedente que ya existió jurídicamente. Entonces, digamos que son como bibliotecas de leyes que los jueces, que algunos de ellos, los jueces están obligados a tomar en cuenta la ley y las normas que estas jurisprudencias se rigieron para así poder hacer los jueces nuevos criterios basándose en estos precedentes. Continuamos. ¿Cómo se presenta el precedente en tu escrito inicial, contestación, apelación o amparo? Ya conocemos nosotros como abogados a qué queremos decir con esto, ¿no? El escrito inicial, la contestación, la apelación, el amparo, pues son nuestros escritos que como jurídicos debemos llevar a cabo. A ver, dice, en la parte de fundamentos de derecho, ahí tienen que venir en nuestro escrito nuestro precedente. Acuérdense que el precedente corresponde a la jurisprudencia.
Entonces, el ejemplo es, en apoyo a mi presentación se cita el siguiente precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tenemos que colocar el número que le precede a este precedente. ¿Ok? Seguimos. Aquí vamos a seguir al tema del desarrollo del precedente y dice así, clasificación de los precedentes judiciales en México. Su marco normativo normalmente está fundamentado en el artículo 94 constitucional. Bueno, también el precedente tuvo una reforma tuvo un cambio a partir de la reforma de 2021, en lo cual vamos a ver un pequeño análisis sobre esto, ¿no? En los precedentes judiciales, jurisprudenciales, obligatorios, estos son los tipos de precedentes que existen en la justicia mexicana. Obligatorios son los que son exclusivos de la Corte en pleno o en salas. Por reiteración, los que son emitidos de los tribunales colegiados de circuito. Y por contradicción de criterios son los de los plenos regionales como los de la Corte, funcionando en plenos o en salas. Estos son los tipos de precedentes judiciales que existen en México. ¿Ok? Los obligatorios son los que establece el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus sentencias. El precedente obligatorio. Son obligatorios para todos los tribunales del país cuando se dicta por mayoría de 8 votos. Acuérdense que todos los precedentes deben de cumplir ciertos requisitos. Entonces, cuando se dicta por mayoría de 8 votos en el Pleno o de 4 votos en las salas. Esto sin la necesidad de la reiteración corresponde al cambio en la reforma del 2021. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este fue uno de los cambios de la reforma del 2021, que ya no necesitaba reiteración, sino que al cumplir mayoría de 8 votos en el Pleno o de 4 votos en las salas, era suficiente para que este caso se volviera jurisprudencia y por lo tanto un precedente. La jurisprudencia. Aunque sigue existiendo la jurisprudencia por reiteración, ya no es el único precedente obligatorio. La jurisprudencia también puede formarse por contradicción de tesis o sustitución. El precedente persuasivo, ese es otro tipo de precedente. Sentencias o criterios que no son obligatorios, pero que pueden ayudar a orientar por medio de su interpretación a los tribunales. Este precedente quiere decir, pues, como tal, como su adjetivo lo dice, persuasivo. Ok, seguimos continuando. El precedente. El precedente tiene que ser muy bien estudiado para su interpretación y lo más importante es que el precedente debe ser vinculante con los casos en los cuales se tomará como precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un vínculo entre el precedente que se va a tomar como ejemplo o como antecedente del caso a resolver. Esto quiere decir que los dos casos deben ser muy similares o tienen que tener matices muy similares para que la jurisprudencia se pueda tomar en cuenta o pueda ser comparativo con el precedente al que vamos a tomar como fuente del derecho. Y también esto quiere decir, cuidado, porque el precedente no lo constituye la sentencia. El precedente lo conforma la ratio decidendi de la misma sentencia. ¿Qué es la ratio decidendi? La ratio decidendi es la razón del argumento. O sea, el precedente se forma con la razón, con la argumentación del caso, y también tiene un conjunto de razones porque se toma en cuenta la norma que la va a regir también. Entonces, el precedente o la jurisprudencia, la sentencia misma, es una investigación bien clara y precisa
Es por esto que se eleva el valor de precedente, porque se supone que nosotros los jurídicos, junto con nuestras leyes, eh, leyes locales, leyes internacionales, de los cuales México forma parte, y nuestra Constitución, tenemos que ayudarnos de todas estas ramas para poder, eh, para que los jueces jurídicos puedan tener una mejor forma de juzgar. Entonces, la sentencia es todos estos puntos. Para llegar a ser sentencia tiene que recurrir a todas estas ramas y entonces ella es la creación de todos estos puntos. Ella es la máxima creación del precedente. Continuamos. Como lo decía, el actuar de los operadores jurídicos. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Los jueces, son los que van a determinar a favor de quién se va a sentenciar o a favor de quién estará la ley para protección o a favor de quién se tiene que estar a favor porque cumplió todos los requisitos legales a los cuales estamos obligados. Esto implica que deben de buscar e investigar cuidadosamente de si hay o no el criterio vinculante en la sentencia, que será considerada como precedente para resolver el caso futuro. Es un poco redundante porque se trata de lo mismo, es buscar que de verdad el precedente pueda ayudarnos a resolver casos futuros porque tendrá matices que vinculen el caso antiguo que se resolvió para el caso a futuro que se tiene que resolver. Así la justicia mexicana se puede ahorrar mucho tiempo, dinero, investigaciones y etcétera. Entonces, el precedente es una ayuda rápida, expresa y tácita para la justicia mexicana y para los operadores jurídicos. Seguimos. Los precedentes tienen algunas... Perdón. Los precedentes, claro que se ayudan de alguna forma de técnicas, ¿no? Los precedentes, claro que tienen ayudas técnicas, lo cual vamos a conocer algunas porque estas técnicas ayudan a considerar o no el precedente judicial. Digamos que son las técnicas declarativas, correctivas y metatextuales. Vamos a explicar una a una de cuáles son sus características. Las técnicas declarativas, acuérdense que nos ayudan, tenemos que ayudarnos de las ramas de mesurar, explicar, construir, de estos verbos, ¿no? Para poder tener mejor clara la idea de la argumentación y de la reflexión que va a llevar al operador a cumplir una mejor sentencia. Las correctivas se trata de pulir, de recordar, de extinguir, de pulir, recordar, extinguir, o sea, hacer una exhaustiva introspección en el caso y pulir, desechar todo lo que lo que no le hace, lo que no le sirve, o de exaltar lo que sí le sirve, de pulir, de recordar, de extinguir. Y las metas textuales es de como dicotomizar, minimizar, blanquear, adornar y distinguir. ¿Esto qué quiere decir? Estas técnicas ayudan a los operadores jurídicos a poder considerar mejor un precedente. El precedente judicial en la cultura mexicana, el resumen. Aquí viene. Bueno, pues como todos sabemos, el precedente judicial comenzó desde hace varias décadas y pues México, comenzó en Inglaterra con las leyes de Common Law, después viajó hacia Estados Unidos y México lo adoptó como influencia. Fueron las primeras leyes del amparo que se
que se vincularon con este precedente judicial. Después en México hubo la publicación de sentencias en medios privados, donde ya pues los jurídicos ayudaban de conocer los casos, de poder leer estas sentencias y de poder vincular sus casos con estas sentencias. Después en la apertura del juicio de amparo o controversias judiciales. Después se empezó a usar el precedente en las aperturas de los juicios de amparo, en las controversias judiciales. Después hubo una paulatina centralización de la justicia. Después el estatus de superioridad epistemática de los tribunales federales. ¿Esto qué quiere decir? Fue cuando se declaró la máxima casa de poder judicial, la SCJN, ¿no? Fue cuando a México nos pasó esto, era como la máxima casa del Poder Judicial en México. Después fue la difusión oficial de las sentencias federales, el reconocimiento de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como les estaba comentando en este momento, como máxima autoridad jurisdiccional del país. Después, en esa época, se atraviesa un problema de rezago judicial donde se sustituyen las sentencias como objeto de conocimiento y difusión por extracto de las mismas. O sea, tal vez la sociedad jurídica todavía no estaba muy lista para esto, lo cual pues fue un poquito de retroceso, pero hoy en día seguimos avanzando con esto. Después se visualizan las tesis y jurisprudencias como leyes. Esto ya oficialmente la autoridad jurisdiccional del país declara que las tesis y las jurisprudencias son legalmente parte de las leyes mexicanas. Entonces, el precedente en la forma de estudio del derecho en México. Este es un precedente un poquito, digamos que todavía nos falta trabajar muchísimo porque el precedente en la forma del estudio del derecho en México tiene muchos retos aún, porque pues se ha basado en el formalismo jurídico, ha sido en el estudio dogmático como el positivismo, ha sido pues una educación muy jurídica, de práctica jurídica y de memorización, a lo cual pues sin dejar, o sea, es imposible no compararnos, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es bueno nuestro vecino y el modelo a seguir, el estudio del derecho ahí es más por razonamiento, por argumentación, por lógica, por el pensamiento, que es cosa que nos hace falta en el estudio del derecho en México, lo cual yo creo que poco a poco tiene que ir cambiando o está cambiando, porque igual también se ha introducido más filosofía en el derecho. Y bueno, eso está muy bien porque nos ayuda al pensamiento a mantener una lógica y una congruencia, ¿no? Entonces, seguiremos mejorando. Bueno, la importancia del precedente para el sistema legal mexicano. El precedente para el sistema legal mexicano es una rama muy importante. El tener este precedente ha sido, como ya lo mencioné, ha sido muy fácil ha sido menos complicado para los operadores jurídicos en tomar sus decisiones porque hay precedente, hay fuentes, hay historia del derecho, historia de las sentencias, donde cada uno o los abogados, los operadores jurídicos, los jueces, el sistema judicial mexicano puede regresar las sentencias y ojearlas, checarlas, revisarlas, vincularlas con los nuevos casos o con los casos a futuro que se van a tener que resolver. Este precedente ha sido, pues, claro que muy importante para el sistema legal mexicano porque sin duda ha ayudado a fortalecer el principio de igualdad ante la ley, ha evitado errores o contradicciones para los operadores jurídicos porque
porque hay un precedente y porque estamos obligados a seguir ese precedente como fuente del derecho también, porque ya son leyes mexicanas también. Entonces, de igual manera, eh, para la, para la justicia social ha sido una excelente herramienta porque la ciudadanía que conoce o que se pone a estudiar puede llegar a defenderse en este caso, ¿no? ¿Y qué más veamos? También ha ayudado a crear eficiencia judicial al resolver con base en criterios previamente establecidos. Pues una vez más es lo mismo que les contaba, ¿no? Ha sido una excelente herramienta porque hay una fuente en la cual nos podemos agarrar para vincular los casos del pasado con los casos futuros. Bueno, un ejemplo de algún caso para resolver habría sido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? En este caso, bueno, personas del mismo sexo que antes estaban sin, pues, ¿cómo lo puedo decir? Eh, Desprotegidos del derecho, porque también son una comunión conyugal, sean del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿no? Cuando la pareja se une legalmente, también se une a derechos y obligaciones, de los cuales, pues, eh, la comunidad LGTB estaba desprotegida al, al que la ley no los reconociera como ciudadanos y para darles derechos y obligaciones. Entonces, ahora sí, ¿no? Obviamente tuvo que haber un precedente de alguien que luchó por tener ese derecho de decir, bueno, y si tengo mi pareja y vivo con él toda la vida, los dos trabajamos, creamos un patrimonio, se muere o se va de este mundo, la pareja conyugal de esta pareja homosexual se queda sin protección legal porque todos sus bienes patrimoniales se irían pues a la familia de la parte del fallecido y es algo injusto, no es que no es la pareja ha formado su propio patrimonio familiar. Entonces, aquí, bueno, en este caso, el primer precedente que se formó para poder proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues ha sido un éxito porque entonces cada vez se han sumado más matrimonios del mismo sexo y aunque no en todos los estados de la República Mexicana se puede contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, los ciudadanos pueden viajar a otra ciudad para contraer matrimonio y estar protegidos en otro estado. Y esperemos que así siga creciendo porque es un derecho de justicia, es un derecho de ciudadanía, el proteger tu patrimonio familiar, tu nombre y que tu pareja sea tu pareja legal. Es un derecho, claro que sí. Entonces, sigamos. Y bueno, hemos llegado a la conclusión. Los análisis exhaustivos de los recursos de la Secretaría de Justicia de la Nación y del Seminario Judicial nos enseña que México ha evolucionado hacia un sistema de precedente obligatorio, inspirado en el sistema del modelo anglosajón, como les decía, ¿no? Sin perder las características propias. Este cambio transforma el papel de la Corte como auténtico guardián de la Constitución y exige que los litigantes conozcan y utilicen precedentes para que se ayuden en sus estrategias legales. Entonces, este es el precedente judicial. El precedente judicial en la justicia mexicana. Seguimos. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, les agradezco su atención. En la última página están mis fuentes y bueno, las legislaciones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Semanario Judicial de la Nación. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Arisbeth Beltrán. Mucho gusto en haber participado.